Voy a presentarles a Marcos Arana, él es cajamarquino, sociólogo. En 1990 se ordenó como sacerdote, donde comenzó a trabajar en la comunidad campesina de Porcón, apoyando a las familias comuneras. En 1985 descubre en Hualgachoc las penurias y la contaminación que produce la minería. Desde entonces se dedica a la defensa del ambiente, del agua y de las poblaciones del campo, apoyando a los campesinos frente a los abusos de las empresas mineras. En el conflicto del Cerro Quilish, donde esta empresa quería ampliar su explotación de oro, fue designado como mediador, donde se logró una salida pacífica que garantizó la conservación de estas nacientes de aguas. Fue organizador y promotor de la Gran Marcha Nacional del Agua que se realizó en febrero del 2012. Junto a otras reconocidas personalidades de 5 continentes, recibe el título de Héroe Ambiental Mundial por la revista Time y el Premio Internacional de la Paz de Aquisgrán en Alemania en el 2010. Es líder y fundador de Tierra y Libertad, partido que con otras organizaciones sociales y políticas promueve el Frente Amplio, que participó de las últimas elecciones presidenciales en Perú y fue candidato a vicepresidente, logrando un resultado realmente maravilloso para la lucha y para estos movimientos. Así que lo dejo con el compañero Marcos Arana. En primer lugar, una alegría, un gusto de poder venir a Neuquén. Tenía una deuda con los movimientos de resistencia y los autoconvocados. Hace 3 años debí llegar a una invitación en San Juan, pero la muerte de 5 familiares en un trágico accidente me impidió estar. Así que tenía una deuda con los movimientos de resistencia, y más aún cuando Laura Maffei me dijo que el evento era un evento de maestros, y entonces pensé en que venir a hablar con maestros no era otra cosa sino que sembrar esperanza y ver la posibilidad de que todo lo que pudiéramos reflexionar o compartir se extendiera entre muchos y muchas personas más. Así que una alegría y un honor de poder estar además ahora compartiendo la mesa con todos ustedes, con María Estela Svampa, con quien nos hemos conocido hace algunos tiempos, contigo que hemos hablado por teléfono porque no nos encontramos en Perú. Yo quisiera exponer esto de manera breve, qué es lo que está pasando en el país y lo que está pasando en mi región. Yo vengo de los Andes del norte de Perú, de Cajamarca, la zona donde hace más de 500 años justamente lo que ocurrió fue el desencuentro de 2 racionalidades, de 2 maneras de entender la relación con la naturaleza, con la vida misma, y por tanto vengo de la región que fue marcada por los famosos cuartos de oro y de plata que terminaron finalmente o fue el inicio del término de una civilización. Lo que ustedes pueden ver allí en esta primera diapositiva, ¿no? Es el mapa de las ecorregiones del Perú. Como Perú, como país mega biodiverso, uno de los 8 países con mayor biodiversidad a nivel del mundo, y además lo que pueden ver en el otro lado es el mapa de concesiones petroleras, las que están en amarillo, y lo que está en rojo son el mapa de concesiones mineras. Esta es la principal, probablemente, transformación que las políticas neoliberales dejaron que acontezca en el país, ¿no? Una nueva manera de organizar el territorio, como si allí no hubiera ecosistemas frágiles, como si allí no hubiera biodiversidad, o peor aún, como si allí no hubieran naciones y pueblos. Para poder llevar a cabo esa manera de reorganizar el territorio para la minería y el petróleo, lo que necesitan además es poder generar la energía necesaria para sacar adelante esos proyectos, ¿no? En el caso de la minería y también en el caso del petróleo,
no se puede hacer estas actividades sin tres elementos fundamentales. 1, suelo; 2, agua; y 3, energía. Y entonces en los convenios que se han realizado con el Brasil, lo que se ha logrado es un convenio de integración energética que lleva a que ustedes puedan ver ahí en el mapa cómo se han pensado construir 20 grandes centrales hidroeléctricas en el territorio amazónico. Son los convenios con Odebrecht, básicamente, también con OAS, con las empresas que ahora justamente están en serios problemas por los temas de corrupción, ¿no? Y que implican y son parte del paquete de lo que ayer se analizaba como la integración de los proyectos del famoso IRSA, ¿no? Son parte de la construcción, además de puertos, de redes fluviales, de ampliación, de recanalización de ríos amazónicos, ¿no? Y lo que podemos ver en la siguiente diapositiva, en esta que tienen en la pantalla, es lo que está ocurriendo en mi territorio, ¿no? En la región de Cajamarca. Pueden ver ustedes allí cómo la región completa ha sido entregada en casi 50% a concesiones mineras, ¿no? En general nos dicen, miren, no alarmen a la población, no le mientan, porque por un lado una cosa es una concesión y otra cosa es el permiso de explotación. Aquí lo que estamos viendo son los permisos para el acceso a los territorios para explorar. Y generalmente suelen decir en el esquema de lo que pudimos ver en la primera parte de la conferencia de la mañana, lo que suelen decir, miren, de toda esa parte que se va a explorar, en realidad, si hay suerte, se podrá encontrar en algunos lugares, no es todo el territorio el que va a ser explotado, ¿no? Y si uno mira, en realidad, el mapa de la conflictividad socioambiental y concretamente hídrica, lo que ocurre, y ahí pueden ver ustedes a la izquierda el mapa de recursos hídricos elaborado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales, y a la derecha lo que pueden ver es el trabajo que hizo Grufides, la organización no gubernamental en la que trabajé, sobrepuso las concesiones mineras al mapa hídrico de la región. Y si consideramos que esta es la región que tiene 68% de su población dedicada a labores agrícolas y ganaderas, si consideramos que es la primera región productora de carne del país, y si consideramos que es la tercera región productora de productos lácteos del país, entonces ustedes podrán comprender de qué magnitud es el conflicto y de qué magnitud es el problema. Y por eso es que solo en ese horizonte puede entenderse por qué uno de los gritos centrales de la resistencia en la región es agua sí, oro no. Porque lo que ocurre es que la mayor concentración de riquezas minerales, tanto de oro y de cobre del Perú, han sido descubiertas en la región. Pero como también se mencionó ayer, ya no son las vetas de oro o las vetas de cobre que descubrieron los conquistadores hace más de 500 años. Ahora estamos hablando de oro diseminado o de oro microscópico, en el cual para obtenerlo hay una razón de proporción de riqueza mineralógica de 0.4 gramos de oro por tonelada métrica. Y entonces lo que hay que hacer es usar entre 30 y 50 gramos de cianuro con 5 o 6 mil litros de agua para poder obtener medio gramo de oro por tonelada métrica. Y entonces los volúmenes de uso de energía, de uso de agua o los volúmenes de uso de suelo son inmensos, ¿no? Y allí lo que ustedes pueden ver en esta siguiente diapositiva es cómo las cabeceras de cuenca, ¿no?, de la provincia de Cajamarca, de Selendín y de Bambamarca, que son las tres provincias del sur de la región, lo que ven en el recuadro rojo es el avance del zarpazo de la megaminería sobre las cabeceras de cuenca, ¿no? Muy de cerca, la ciudad, en el recuadro entre la explotación minera, que es la mina de oro más grande de América Latina, y la ciudad hay 18 kilómetros de distancia,
y en el camino está la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad, que tiene más de 300.000 habitantes, ¿no? Y lo que ocurre con lo que llaman la minería con tecnología de punta, ¿no?, es encontrar este tipo de lagunas, que son las que están en las cabeceras de cuencas, que son los lugares de almacenamiento de agua, que son los lugares donde durante la época de lluvia el agua se retiene y luego filtra hacia las partes bajas de la cuenca media y de la cuenca baja, pasan a ser convertidos en este tipo de tajos abiertos, que lo que hacen es desaparecer las zonas de producción de agua para convertirlas en zonas de producción de aguas ácidas, ¿no? Y claro, visualmente se puede experimentar esto en la región, ¿no?, en una zona donde 25.000 hectáreas de tierra han sido disturbadas, donde había una laguna, pasan a haber tajos abiertos. Allí tienen el tajo abierto en la época de estío, cuando está seco, ¿no? Pero si uno mira qué pasa con ese tajo abierto después de una lluvia, lo que ocurre es que el tajo abierto, por el proceso de apertura de los suelos, de roturación de los suelos, que están mineralizados, lo que producen son drenajes de aguas ácidas, aún sin que se empleen aquí ninguna sustancia química. Simplemente la sola roturación del suelo en contacto con el oxígeno y el agua resulta un cóctel de aguas ácidas que luego permean hacia las partes bajas del suelo. En otros casos, lo que ocurre, donde no han hecho el tajo abierto, roturando o desapareciendo lagunas, lo que ocurre es que la fragmentación con las explosiones del subsuelo, lo que provoca es que donde había agua, de pronto el agua se seca. Y lo que ha pasado es que el fracturamiento del subsuelo hace que las aguas desaparezcan, ¿no? Las autoridades lo saben, y ustedes pueden ver esa información, por ejemplo, tomada de la página del Ministerio de Agricultura, la contaminación de los ríos en el Perú. 16 de los 53 ríos de la costa, que es la zona más árida del país, donde se concentra más del 60% de la población, tiene los ríos contaminados que bajan de los Andes o que van hacia la cuenca amazónica, que son los mayores ríos del Perú, contaminados con cobre, oxígeno disuelto, cadmio, plomo, ¿no?, coliformes totales por el tema de las ciudades, plomo, cianuro, mercurio, níquel, zinc, ¿no? Y esta información es oficial, ¿no? Sin embargo, como se han dado maña para que la gestión ambiental sea intersectorial, es decir, de un lado uno tiene la información del Ministerio de Agricultura, pero de otro lado tiene la del Ministerio de Energía y Minas, y cuando hay que resolver un problema, los agricultores van a reclamar donde el Ministerio de Agricultura y le dicen las aguas para agricultura las vemos nosotros, pero las aguas de excedentes mineros las ve el Ministerio de Energía y Minas, vayan al Ministerio de Energía y Minas, y cuando van a señalar un problema de salud de sus hijos o de las mujeres, que son las que más están asentadas en el territorio, lo que les dicen es vayan donde el Ministerio de Salud. Y al final nadie resuelve el problema. Y claro, suelen decirle a la gente que la gente no tiene conocimiento, que está siendo manipulada, que es ignorante, que no sabe de qué habla, porque la tecnología moderna, los ISOs 9800 que tiene la empresa, garantizan la calidad de aguas, ¿no? Resulta que cuando las propias entidades del gobierno regional han hecho los estudios, hay conclusiones como estas, ¿no? Se encuentran altos niveles de plomo en el agua, hay altas concentraciones de fierro, de mercurio, se ha detectado que los sedimentos del principal río que abastece a la ciudad tiene mercurio, y se deduce, dice la Dirección de Pesquería, deterioro progresivo de los recursos hídricos. Sin embargo, les dicen, miren, estos estudios no son representativos, porque para que ser representativos tendrían que haber tenido la línea de base de hace 20 años, tendrían que hacerse serialmente. Estos estudios no están expresando lo que en realidad ha pasado. Puede ser que en algún momento hubo contaminación, pero ahora ya no la hay, ¿no? Y la manera como se expresa eso epidemiológicamente es lo que muestran algunas pocas tesis, ¿no?, como esta de la Universidad de San Marcos, que muestra cómo se han incrementado las enfermedades de la piel, el sistema respiratorio, las enfermedades oculares
en las comunidades aledañas a la zona de la minería. Y entonces, el conocimiento que tiene la gente del campo cuando le suelen decir estas cosas de que no saben de qué están hablando, de que son ignorantes, de que están siendo manipulados, lleva a anécdotas como las que la señora campesina de la parroquia donde yo trabajaba, en un evento de sustentación de ingenieros con mucho conocimiento sobre los EIAs, tenía que decirle al ingeniero: oiga, usted es ingeniero, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué explicación me puede dar cuando mi burro va a tomar agua y no quiere beberla? ¿Sabe más que usted?, preguntaba la mujer campesina, ¿no? Y ciertamente el enojo de los prestigiosos ingenieros era muy grande al decirle: usted está insultando, retire sus palabras, ¿no? Sentirse agredido encima verbalmente por quienes están siendo agredidos cotidianamente en su propia vida. Y las soluciones existen, ¿no? Lo que ustedes ven en esta diapositiva es la solución tecnológica de avanzada, de punta, que le han dado a mi ciudad. Desaparecieron las lagunas como las que vieron ustedes en antes, donde surgían los dos ríos que abastecen la ciudad y que le han dado origen a la ciudad. Esto es el nacimiento ahora del Río Grande. Recibe 120 litros de agua por segundo bombeados de las aguas que ya son tratadas por el proceso minero de manera permanente. El estudio de impacto ambiental que le aprobaron dice que las aguas tendrán que ser tratadas a perpetuidad, ¿no? Y la vida útil de la empresa minera es de 40 años. 40 años de trabajo o de ingresos por canon minero respecto de la perpetuidad en la que tendrían que bombear aguas es un costo que las poblaciones no estamos dispuestas a pagar, y lo sabemos no solo porque ocurre en nuestra ciudad, sino porque, por ejemplo, allí tienen ustedes la mina, una de las minas más altas del mundo. Eso es Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo, donde la plaza de armas o el centro de la ciudad es el Tajo Abierto, y donde la gente recibe agua en varios de los barrios 2 veces a la semana durante 2 horas. No ocurre solo con la gran minería. La foto que ustedes tienen allí es pequeña minería, pero minería industrial, ¿no? Es un proyecto de la minera Hochschild, que está muy extendida en el país, donde aquí lo que ocurrió es que mientras la mina tuvo cierto cuidado en los estándares y en el tratamiento, porque fungía ser una mina responsable. Pero hicieron tan mal el proceso de cierre de minas que cuando se fueron, después de 8 años de operación, lo que ha quedado es lo que ustedes ven allí, ¿no? Y claro, la gente del campo tiene sabiduría muy sencilla para explicar eso. Usaron no una tecnología moderna como suelen señalar ellos, sino usaron una tecnología muy antigua. La usa el gato, ¿no? Cuando ensucia, la tapa, pero cuando viene el agua, destapa todo eso, y en realidad lo que ocurre es que ese cóctel de aguas ácidas o de terrenos removidos logran que puedan fugar o salir del sistema de tratamiento las aguas hacia los ríos. Y lo mismo ocurre con la minería ilegal. La foto que ustedes tienen allí es lo que está ocurriendo en la cabecera de cuencas de la mayor reserva nacional amazónica del Perú, el Manu, entre Cusco y Madre de Dios, ¿no? Lo que pueden ver es cómo la minería ilegal deforesta y además contamina la cuenca amazónica. Y entonces algunos piensan: no, si la minería es muy grande hace mucho daño, si es mediana no tanto. Les he mostrado el problema de medianas. Y si es pequeña, en realidad si es minería artesanal o en este caso informal, y en el caso de Madre de Dios abiertamente ilegal, bueno, resuelve problemas de trabajo de la gente. No, la minería tiene un efecto devastador sobre los ecosistemas, no importa el tamaño que tenga, no importa la propiedad, si es estatal o si es privada o si es mixta. Y entonces uno de los temas que hay que plantearse es si queremos más minería. Y uno de los temas de la resistencia en el Perú tiene que ver con que en zonas donde no hay minería, la negativa es total, como ha pasado en Tambo Grande o como ha pasado en el Cerro Quilich o como está pasando ahora en Conga. No queremos ningún tipo de minería más.
Donde ya la hay, la lucha es interminable por mayores regulaciones, pero no solo por mayores regulaciones, sino porque no se expanda, y eso nos está costando vidas humanas, porque una vez que entraron, también recogiendo la sabiduría campesina de la región, ellos señalan que la minería es como el gusano de la papa. Una vez que entra, no para hasta terminar todo lo que puede comer. Y entonces es parte de ese problema, además, una discusión que a veces se vuelve académica o técnica, que nos dicen, no, lo que pasa es que hay que asumir estándares internacionales, porque en otros lugares se hace bien. Y lo que ustedes pueden ver allí, por ejemplo, es una mina de carbón en Estados Unidos, ¿no? La empresa Arch, ¿no? Y ustedes ven ahí la mina de carbón y pueden ver allí una casa debajo de la mina de carbón. Miren lo que pasa con la calidad de aguas debajo de la mina de carbón en Estados Unidos. Y claro, esta familia está en juicio. La respuesta que le dan es que se vaya de la zona, ¿no? Entonces, no es solo un problema de estándares internacionales, es un problema de, como hemos señalado y como se ha visto ayer, de racionalidad que está detrás. Y lo que está ocurriendo, obviamente, son conflictos. Ahí tienen ustedes una infografía de los conflictos mineros por el agua. La minería, como señalaba un estudio del Banco de las Américas en Chile, es una industria sedienta, necesita mucha agua. Y entonces uno de los principales conflictos que genera la minería, y ahí están todas las regiones que ustedes ven, son regiones que tienen un tipo de actividad minera, son los denominados conflictos hídricos. Y la respuesta del Estado, en términos de gestión ambiental, es que, si bien es cierto, tienen mapeadas las cuencas, no tienen el conocimiento suficiente de la dinámica de las cuencas. Un estudio publicado por la Autoridad del Agua señalaba que solo el 13% de las cuencas del Perú tienen información adecuada, lo que significa que un 87% de las cuencas del Perú no tienen la información para tomar decisiones adecuadas. Y entonces los datos son engañosos en la lógica de lo que hablábamos en el primer panel, ¿no? Se dice, por ejemplo, la minería emplea solo el 2% del agua total disponible en el Perú, pero lo que no se dice es que en una microcuenca, como pasa en mi región, puede emplear el 80 o el 85% del agua disponible, porque se ha apropiado de la mayor cantidad de cabeceras de cuencas o de zonas productoras de agua, y de allí la tensión. Y eso nos ha llevado a que hubieran conflictos muy graves en el país, los de Espinar, los de Tía María ahora, los de Tambo Grande antes, el 2000, los del Quilis el 2004, los de Majás el 2005, los de Conga, que están todavía en curso, el 2010, 2011, 2012, en el que nuestras ciudades han sido militarizadas. Desde épocas de la dictadura militar no habíamos tenido estados de sitio en el Perú. Hemos vuelto a tener estados de sitio para cuando la población se opuso al proyecto Conga, nos impusieron estados de sitio. Y entonces nuestras plazas de armas fueron militarizadas para intentar responder a una población movilizada pacíficamente. Frente a eso, lo que creemos que es muy importante, y es mientras de aquí aprendemos de Argentina las iniciativas de los autoconvocados, creo que ustedes podrían aprender de las luchas recientes que se están librando en el Perú, de lo que llamamos los guardianes de las aguas, los guardianes de las lagunas. Y entonces formas de movilización permanente que, por un lado, lo que buscan es movilizarse a las zonas de las lagunas, en aquello que se ha denominado periodísticamente el abrazo de las lagunas, ¿no? Que en el fondo no son sino la expresión de una ética del cuidado de la tierra, del cuidado del agua, del cuidado de la Pachamama, del cuidado de la Yacumama. Y en ese sentido, lo que está surgiendo evidentemente no es solo una lucha por el control del recurso o la apropiación del excedente o de la renta que puede producir el recurso, que es parte de la discusión ya no con la derecha, sino entre las propias izquierdas, ¿no? Sino la discusión por qué tipo de relacionamiento queremos establecer con el agua, con la tierra, por si reconocemos que la tierra y el agua tienen derechos y que las generaciones futuras tienen derecho a vivir de aquello que nosotros decidamos o hagamos hoy. Y por eso, en materia de lo que consideramos importante trabajar en materia de educación ambiental,
tiene que ver con el reconocimiento fundamental de que no solamente se trata de introducir una nueva racionalidad sobre cómo gestionar los recursos, que como nuestros hermanos indígenas en el Ecuador me decían, Marco, nosotros no tenemos una palabra en quichua para hablar de gestión de recursos, no existe la palabra gestión de recursos, la única palabra que podría expresar algo parecido es mucho más radical, es el cuidado de la tierra. Y en ese sentido creemos que efectivamente lo que está en juego en el campo educativo es el tema de la disputa por la creación de una nueva hegemonía cultural. Y esta no tiene que ver tanto con los modelos de sostenibilidad del desarrollo cuanto con los temas de justicia ambiental, de justicia hídrica, de cuestionamiento del antropocentrismo, de la lucha contra el mercadocentrismo pero hacia el biocentrismo, de desarrollar una propuesta pedagógica y ecopolítica que cuestione las bases mismas de lo que aquí vienen desarrollando ustedes, Quique Viale, María Estela, sobre el tema del cuestionamiento del mal desarrollo. Y eso para nosotros, sin duda, pasa por aquello que Marta Maffei habló en la mañana sobre el tema de la educación, no solo como labor pedagógica, sino también como proceso de construcción, de recreación de la acción política, que para nosotros no es otra cosa que concienciar, organizar, movilizar, transformar, para construir nuevas alternativas de poder. Eso es lo que está en juego. Por eso es que buscan eliminar y sacar del juego a nuestra gente. Podemos hacerlo, sí, desde las diversas espiritualidades. Hoy ha hablado del tema de la espiritualidad mapuche, pero también podemos encontrar en la espiritualidad cristiana aquello que San Francisco denominaba como empiecen por hacer lo que sea necesario, ¿no? Luego hagan lo que sea posible y repentinamente estarán haciendo lo imposible. Es decir, sí podemos alcanzar, sí podemos producir esos cambios. En el Perú, en Cajamarca, esos cambios tienen que ver sin duda con los espacios de movilización y de organización como la Gran Marcha Nacional del Agua del año 2012, pero tienen que ver con la memoria de aquellos de nuestros hermanos, como estos 5 hermanos que fueron asesinados desde helicópteros y fueron asesinados por francotiradores en las movilizaciones del 4 de julio del año 2012. Y tienen que ver con mujeres de tamaño pequeño, pero de espíritu muy grande, como Máxima Acuña, por ejemplo, la compañera nuestra campesina que vive a 500 metros de la Laguna Azul, y a la que la prensa ha bautizado como la Dama de la Laguna Azul. Máxima Acuña acaba de recibir el premio Goldman y decía claramente allá en San Francisco: seguiré luchando por los compañeros que murieron en Celendín y Bambamarca y por todos los que luchan en Cajamarca. Yo estoy aquí para decirles que seguiremos luchando también por los que resisten aquí en Argentina o en todos los pueblos de la Patria Grande. Muchas gracias.